Paso a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos una vez más que nos están acompañando por la transmisión, deseando que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con nuestra lección. La semana pasada nuestro hermano diácono Janiel concluyó con la lección que se llama Las epístolas de Pablo, ¿verdad? Donde vimos las cartas a Timoteo, Tito y Filemón. Entonces hoy continuamos con la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos, si tiene su cuadernito, lo puede buscar. Y bueno, vamos a iniciar con el verso para memorizar, que se encuentra en Romanos capítulo 16, verso 22. Y dice: Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Es un verso corto, ¿verdad? Y fácil. Pero para aprenderlo lo dividimos en dos. Vamos a repetir 5 veces donde dice: Yo, Tercio, que escribí la epístola. ¿Todos juntos? Yo, Tercio, que escribí la epístola. Nuevamente. Yo, Tercio, que escribí la epístola. Una vez más. Yo, Tercio, que escribí la epístola. Otra vez. Yo, Tercio, que escribí la epístola. La última vez, todos juntos. Yo, Tercio, que escribí la epístola. Es fácil, ¿verdad? Esta parte. La segunda dice: os saludo en el Señor. Nuevamente. Os saludo en el Señor. Otra vez. Os saludo en el Señor. Otra vez. Os saludo en el Señor. La última. Os saludo en el Señor. Vamos a juntarlo. Vamos a decirlo 3 veces completo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Nuevamente. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. La última vez, y diciendo la cita de Romanos 16, 22, todos. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22, amén. ¿Sí se lo aprendieron? ¿O si no los aprendimos? Bueno, se ha dicho, ¿verdad?, que el que está enfrente tiene que poner el ejemplo. Entonces lo digo yo primero, y ya después lo dicen todos los demás. Es: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22, amén. Sí, está fácil. Ahora sí, ¿quién lo dice? Nuestro hermano Claudio. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Gracias. ¿Quién más? Allá atrás nuestro hermano Iván, nuestro hermano Rodolfo. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. ¿Quién sigue? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Amén. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Amén. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el nombre del Señor. Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Amén. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Amén. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el nombre del Señor. Romanos 16, 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. Romanos 16, 22. Amén. ¿Alguien más de este lado?
Yo tercio que saludo, que escribí la epístola o saludo en el Señor. Romanos 16:22. Amén. Gracias. Yo tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. Romanos 16:22. Amén. Gracias. Las hermanas de cabina también lo pueden decir. Yo tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. Romanos 16:22. Yo tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. Romanos 16:22. Amén. Muy bien, gracias. Es un verso cortito, un verso fácil, ¿verdad? Todos juntos, para que se oiga parejo. Iniciamos. Yo tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. Romanos 16:22. Amén. Muy bien. Si hemos estado repasando los libros, sí, ¿verdad? Si no los aprendimos ya. Nos tenemos que aprender hasta Hebreos, que es la epístola en la que estamos. Ya nos faltan pocos, ¿verdad?, de la Biblia. Entonces vamos a decirlo desde Génesis hasta Hebreos. Comenzamos todos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, Hebreos. Ahí estos últimos nos están fallando un poco, ¿verdad? Vamos a decir el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Hebreos, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón y Hebreos. Nuevamente, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera de Corintios, Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Bueno, como que también nos confundimos un poco porque algunos decimos Primera de Timoteo, por ejemplo, y otro Primera a Timoteo. ¿Cuál es lo correcto? ¿Primera de Timoteo o Primera a Timoteo? A Timoteo, porque no la escribió Timoteo, la escribió Pablo y se la envió a Timoteo. Es lo mismo Primera a los Corintios, Primera a los Tesalonicenses, o Segunda a los Tesalonicenses. Entonces, ¿por qué? Porque no es de ellos, no la escribieron ellos, se la enviaron a ellos. Pablo las escribió y se las envió a Tito, también a Filemón, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo nuevamente, hasta Hebreos. Bueno, antes, también es que me noté que nos equivocamos porque decimos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles y alguien nada más Hechos y nos saltamos, entonces ahí como que hay un poco de confusión.
Vamos a decir únicamente hechos, ya sabemos que son los hechos de los apóstoles, entonces para no estar diciendo hechos de los apóstoles, únicamente hechos, y así a ver si nos sale un poco más parejo. ¿Sí? Iniciamos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera a los Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, Primera a Timoteo, Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Muy bien. Ya en la siguiente semana seguiremos repasando para que ya lo podamos decir más parejo y con más seguridad, ¿verdad? Vamos a iniciar la lección que dice: aunque la mayoría de las epístolas del apóstol Pablo comienza con su nombre, el escritor o secretario en algunas ocasiones era otro, como en el caso de Tercio, Romanos 16:22, que es el verso que aprendimos, dice, y en algunas otras fue directamente Pablo el que las escribió, Filemón 19. ¿Alguien nos ayuda a leer Filemón 19? Aquí, bueno, nada más nos pone 19 porque no tiene capítulos, ¿verdad? Es un solo, podemos decir, es un solo capítulo. Entonces nada más está dividido en versículos. Y Filemón 19. ¿Le prestan el micrófono a nuestra hermana Verónica, por favor? Y yo, Pablo, lo escribí de mi mano, yo lo pagaré, no por decirte que aún a ti mismo te me debes de más. Amén. Amén. Bueno, Pablo escribió, podemos decir, la mayoría de las cartas que hay en la Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Unas las escribió él directamente, por eso nos está citando el verso de Romanos, que aunque estamos estudiando o vamos a estudiar la carta a los hebreos, el verso para memorizar está en Romanos. ¿Por qué? Porque él está diciendo que aunque Pablo es el autor de la carta, él no lo escribió con su propia mano. Fue un hombre llamado Tercio. Entonces Pablo seguramente se la dictó, ¿verdad? Recordemos, y bueno, veíamos en las lecciones pasadas que se llamaba así, Pablo escribe desde la cárcel, pues tal vez, ¿verdad?, al estar preso, que ya vimos que aunque estaba en una casa, pero tal vez sí llegaba el momento en el que le dictaba a algún hermano lo que quería decirle a las iglesias o a las personas a las que les enviaba la carta. Entonces por eso dice aquí, yo Tercio, ahí Tercio está diciendo, bueno, aunque Pablo me dictó, dice, pero yo lo escribí y les mando saludos, ¿verdad? Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, aprovechando que él fue el que escribió, también quiso enviar saludo a la iglesia de Roma. Pero en otras ocasiones Pablo sí escribía, como decimos, de su propia letra, de puño y letra, ¿verdad? Como luego decimos, él escribía las cartas y lo está diciendo aquí en la carta que le envía a Filemón. Yo lo escribí y dice, bueno, recordemos que el propósito de la carta a Filemón fue que recibiera a Onésimo, que había sido un esclavo de Filemón y que, bueno, escapó, y dice que probablemente pudo haber pues hecho cosas que no debía como siervo, como esclavo. Entonces dice, si te debe algo, dice, yo lo estoy escribiendo con mi propia mano y yo te lo pagaré si es que él te debe algo. Aunque recordemos que después decía, pero acuérdate que tú también me debes más a mí, ¿verdad? Hablando de lo espiritual. Entonces, sí, Pablo es el autor de las cartas. Algunas él las escribió y otras las dictó y alguien más se encargó de escribirlas, como en el caso de la carta a los romanos. ¿Sí, hermano? Nada más un ejemplo para también de lo que describía el apóstol Pablo en Gálatas 6, 11. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Gracias. Entonces ahí en la carta a los Gálatas también las escribió Pablo con su propia mano, no la dictó, ¿verdad? Él fue el que la escribió directamente. ¿Sí? Entonces,
pues era la forma de trabajar de Pablo, que si había alguien con él, pues tal vez aprovechaba y decía, bueno, te voy a dictar esta carta que se le va a enviar a una iglesia o a algún hermano en especial. Y otras, pues él las escribía directamente. Bueno, sigue diciendo, sin embargo, queda la incógnita. ¿Cuántas epístolas fueron escritas por la mano del apóstol y cuáles solo dictadas por él? Este es el caso de la epístola a los hebreos, que esa es la incógnita, la duda. ¿Quién escribió a los hebreos? Y es lo que vamos a ver. Porque está esa duda. En este caso nos está mencionando únicamente si Pablo la dictó o alguien más, o él la escribió. Pero también está la duda de si realmente Pablo es el autor de la carta a los hebreos. Y ahorita lo vamos a ver. Pero primero alguien nos ayuda a leer primero a los Corintios capítulo 16, verso 21. ¿Sí? Alguien que lo tenga y que nos ayude a leerlo. Allá atrás nuestro hermano Antonio se había puesto de pie. Gracias. 1:21. 16, 21. Capítulo 16, el verso 21. Dice, la salutación de mí, Pablo, de mi mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Maranata dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén. Amén. Pero a ver, la primera parte, ¿qué es lo que nos estás mencionando aquí? ¿Cómo dice la primera parte, nuevamente? 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo. No, nuevamente el verso 21, hermano, pero la primera parte, que es la que va relacionada con el tema que estamos viendo. El verso que acaba de leer. Dice, la salutación de mí, Pablo, de mi mano. Hasta ahí. La salutación quiere decir el saludo. El saludo. Un saludo de Pablo. Pablo está mandando un saludo, pero dice de mi mano. De mi mano. Él lo escribió, ¿verdad? Entonces, la carta a los Corintios también la escribió Pablo con su propia mano, ¿verdad? Entonces dice, pero dice aquí la incógnita, la duda, ¿cómo se escribió la carta a los hebreos? ¿La habrá dictado o la escribió él de propia mano? Bueno, sigue diciendo, la epístola a los hebreos tuvo que ser antes del año 70, año en que fue destruido el templo de Jerusalén, ya que de haber sido posterior, para el escritor hubiera sido de gran ayuda este evento, por cuanto todo el sistema del templo, que según la epístola había de acabar, habría quedado fácilmente demostrado y no habría escrito así en Hebreos 8:13, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Bueno, se ha comentado, ¿verdad?, acerca de la fecha en que se han escrito las cartas, que se ha dicho, no hay una fecha exacta, pero hay aproximaciones de saber aproximadamente en qué año se escribió, de acuerdo al periodo o a los viajes que realizó Pablo y revisando la cronología, en qué año estuvo en tal lugar, en qué año estuvo preso, y de esa manera se han sacado una fecha aproximada de cuándo se escribieron las cartas. En el caso a los hebreos, dice aquí que tuvo que haber sido antes del año 70. ¿Qué pasó en el año 70? ¿Todos conocemos la historia? ¿Habrá alguien que nos platique un poco qué pasó en el año 70? Bueno, porque me dijeron que sí conocemos la historia, entonces, ¿qué pasó en el año 70? A ver, allá atrás nuestro hermano Rodolfo, que está en el micrófono.
en el año 70 fue las tropas del ejército romano destruyeron el templo de Jerusalén y empezó ¿cómo se dice? La expansión de los judíos en el mundo. Sí, la expansión, lo que se conoce como la diáspora, ¿verdad? Sí, recordemos que en el año 70 Tito, general del ejército romano, invade Jerusalén, destruye Jerusalén y destruye el templo. Entonces, al destruir el templo, ¿cuál fue? ¿Qué causó eso? Que ya no se pudieran ofrecer los sacrificios. Recordemos que dentro de las fiestas, Dios les dijo, no la vas a ofrecer en cualquier lugar, sino en el lugar que Jehová escogiere. ¿Y qué lugar escogió? Jerusalén, dice, ahí escogí para hacer habitar mi nombre. Por eso en ese lugar, en esa ciudad de Jerusalén, se construye el templo. Ahí era donde 3 veces al año todo el pueblo de Israel se tenía que reunir en la fiesta de los ácimos, en la fiesta del Pentecostés y en la fiesta de las cabañas. Tenían que llevar sus ofrendas, sus sacrificios. Allí los sacerdotes hacían los sacrificios y todos los rituales, ¿verdad? Todos los rituales se tenían que hacer en aquel lugar. Al destruirse el templo, ya no tenían dónde celebrar esas fiestas. Entonces, si la destrucción de Jerusalén y el templo fue en el año 70, dice aquí que la carta tuvo que haber sido escrita antes. ¿Por qué? Porque nos está citando el verso de Hebreos capítulo 8, verso 13, diciendo, nuevo pacto dio por viejo el primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. No dice que ya se desvaneció, no dice que ya fue quitado, cerca está ya, porque bueno, podemos decir, los sacrificios quedaron abolidos desde que Jesús murió en la cruz. En ese momento la ley ritual fue enclavada en la cruz. Y hay que aclarar, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que la ley fue clavada en la cruz. Y cuando hablan de ley, ¿a qué se refieren? A los 10 mandamientos, ¿verdad? Dicen, entonces la ley, los 10 mandamientos ya quedaron clavados en la cruz y ya no tenemos por qué obedecerlos. No, la ley que quedó clavada en la cruz son los ritos, los sacrificios, y así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses, ¿verdad? La ley en orden a ritos y a sacrificios. Eso es lo que quedó clavado en la cruz. ¿En qué momento? En el momento en que Jesús fue crucificado. Pero el pueblo de Israel no lo aceptó, no lo creía de esa manera. Sí hubo judíos, hubo israelitas que aceptaron el evangelio y se convirtieron, ¿verdad? Aceptaron a Cristo como el Mesías y aceptaron el evangelio. Pero la mayoría no lo aceptó. ¿Y qué pasó con aquellos que no lo aceptaron? Siguieron ofreciendo sus sacrificios, siguieron haciendo todos los rituales. Ahí tenían el templo y ellos lo seguían haciendo porque ellos no reconocían a Jesús como el Mesías y tampoco iban a comprender o no comprendieron ese cambio que hubo de la ley, de la ley ritual, ¿verdad? De la letra al espíritu. Entonces ellos lo siguieron haciendo hasta el año 70. El año 70 en el cual el templo es destruido y ya no pudieron seguir realizándolo. Actualmente no hay templo, entonces por eso los judíos no pueden celebrar sus fiestas. Sí las recuerdan y ellos le llaman el Seder. ¿Qué quiere decir Seder? La palabra Seder quiere decir orden, pero no orden de un mandato, de una ordenanza, sino orden de ordenar, de acomodar, ¿sí? Entonces ellos, aunque no pueden celebrar las fiestas, pero sí hacen lo que le llaman el Seder de la Pascua, o sea, para recordar, el Seder de los ácimos, para recordar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer como está en la ley, ya dijimos, porque no hay templo. Entonces ellos sí siguen recordando sus fiestas, sus tradiciones, sus ritos, pero ya no lo pueden realizar como deberían de realizarlo en el templo. Entonces en el año 70 se dejó de realizar todo eso. Y dice aquí, cerca está de desvanecerse. Todavía no se desvanecía. Decimos, aunque ya había sido clavada en la cruz,
pero los judíos lo seguían haciendo. Entonces, estas palabras, este verso de Hebreos 8:13, pues nos están dando a entender que cuando se escribió esta carta, el templo todavía existía y todavía se hacían sacrificios. ¿Sí? ¿Algún comentario, hermanos? ¿No? ¿No nada que agregar? Bueno, entonces, ¿alguien que nos ayude a leer el siguiente párrafo? Un párrafo corto, donde dice lo mismo sucede. Sí, nuestro hermano Gamaliel, allá atrás, le prestan el micrófono. Lo mismo sucede con Hebreos 9:25, en donde hablamos en presente, se dice como entra el pontífice, y se debería de haber escrito como entraba el pontífice. Gracias. Entonces ahí en Hebreos 9:25 también nos da a entender que el templo seguía en pie y que los ritos, los sacrificios se seguían realizando, porque dice entra el pontífice. Está hablando en presente. Si hablara en pasado diría entraba el pontífice, ¿verdad? Entonces al decir entra el pontífice, quiere decir que todavía se seguían realizando todos esos sacrificios en el templo. Porque bueno, buscamos el verso en la Biblia para ver lo que nos dice antes, porque dice como entra el pontífice, pero alguien va a preguntar, bueno, ¿y dónde entraba? ¿De qué está hablando aquí, verdad? Bueno, vamos a buscarlo. Capítulo 9, el verso 25. Bueno, pero sí dice santuario, ¿verdad? Y aquí dice también, no los menciona. Bueno, leemos, dice, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo. El 24 lo voy a leer. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero. ¿A qué se refiere cuando dice el santuario hecho de manos? Al templo que fue construido, ¿verdad? Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. Sí, cada año el pontífice tenía que entrar al santuario, lo que se le llama también como el lugar santísimo. Recordemos el tabernáculo o el templo, ya después del tabernáculo, tenía tres secciones, ¿verdad? El atrio, que es el patio, vamos a llamarlo así, ya lo que es el tabernáculo, o era el tabernáculo o el templo, después estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo. Al lugar santo sí podía o entraba todos los días, porque tenía que hacer diferentes rituales, diferentes sacrificios, encender las velas, todo, ¿verdad? Pero al lugar santísimo entraba una sola vez. ¿Qué día entraba? Vamos a ver si recordamos un poco las fiestas. ¿Qué día entraba al lugar santísimo? En la fiesta del Yom Kippur, ¿verdad? Es decir, en el día del perdón. En ese día tenía que ofrecer un cordero, que bueno, en la Biblia se le menciona como Azazel. Azazel, donde hacía una expiación por todo el pueblo, ponía las manos sobre ese cordero, y bueno, eran dos, uno lo sacrificaban y otro lo enviaban al desierto, una figura de que se llevaba todos los pecados del pueblo. Entonces, esa fecha, ¿qué fecha era? ¿Nadie lo recuerda? El Yom Kippur, el 10 de Tishrei. El 10 de Tishrei, ¿sí? Tishrei, séptimo mes del calendario hebreo. Bueno, el 10 de Tishrei era cuando entraba al santuario, al lugar santísimo, a ofrecer o hacer expiación por todo el pueblo. Y dice, pero era una sola vez al año. Dice, primero por sí mismo, porque pues él también tenía que ser perdonado, el sacerdote, y también por todo el pueblo. Pero todo eso lo tenía que hacer, decíamos, en el lugar santísimo, que era parte del templo. Entonces, al hablar aquí en presente, porque entra
quiere decir que el templo todavía existía. Y bueno, aquí un pequeño comentario. Pontífice. La Biblia menciona pontífice, ¿verdad? Pero realmente deberemos de decir sacerdote, el gran sacerdote, ¿verdad? Pontífice ya es una palabra latina que se le aplicaba a los sacerdotes paganos, que quiere decir puente. Dice, porque son el puente entre, bueno, ya dentro de sus rituales con sus dioses, ¿verdad? Sacerdote, ¿qué es un sacerdote? Sacerdote es el que ofrece sacrificios, y esa era la función de los sacerdotes en Israel, ofrecer los sacrificios del pueblo ante Dios. Entonces, aunque, pues sí, ya por influencias, ya la Biblia dice el pontífice aquí en Hebreos, pero realmente tenemos que decir el sacerdote, el sumo sacerdote o el gran sacerdote, ¿sí? Entonces, bueno, pero aquí dice, cómo entra el pontífice, y se debería haber escrito cómo entraba el pontífice o el sacerdote. ¿Algún comentario? Sí, vamos, ¿se va quedando claro esto o tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Algo que quiera agregar? ¿No? Bueno, todo esto nos está ayudando a ver aproximadamente en qué año fue escrita la carta a los hebreos. Ya dijimos, antes del año 70. Dice aquí el siguiente párrafo. La fecha aproximada en que se cree que fue escrita esta carta es el año 65 después de Cristo, 5 años antes de la destrucción del templo, ¿verdad? El primero bueno, decíamos, hay quienes dicen que fue entre el 60 y el 68, porque son aproximaciones. Entonces aquí nos está diciendo el 65, y pues sí, fue aproximadamente en esa fecha. Dice, el primero de los escritores que dan testimonio de su existencia temprana es Clemente de Roma, por el año 90 después de Cristo. Ya en el año 90 ya había sido destruido el templo, ya habían pasado 20 años, ¿verdad? Pero este escritor, Clemente de Roma, dice que da testimonio de que ya existía la carta. Sigue diciendo, citando parte enteras de ella en su carta a los Corintios. Esta carta a los Corintios, bueno, es la carta que escribió Clemente, no las cartas que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, sino Clemente también escribió algunas cartas, entre ellas le escribe a los Corintios, y en esa carta dice aquí que él cita partes enteras de la carta a los hebreos. Dice, en los manuscritos de algunos otros escritores de la Iglesia de Dios se hallan indicios de esta epístola, siendo muy posteriores a Clemente de Roma. Entre ellos encontramos a Justino, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, etc. Bueno, estos hombres, estos escritores, también citan la carta a los hebreos. Entonces, aunque son posteriores, pero podemos decir nos muestran cierta antigüedad de la carta. Que así todos estos fueron escritores que escribieron después del año 90. Nos dice aquí que Clemente fue el que escribió en el año 90 y después en los siguientes años escribieron estos hombres. Justino, ¿en qué año vivió Justino? ¿En qué periodo? Fue después del año 100. Tertuliano, no recuerdo la fecha. Clemente de Alejandría, él ya fue en el siglo III, me parece. Siglo II, no, siglo III, me parece que ya escribió este Clemente de Alejandría. Orígenes también ya es aproximadamente en esa época, después del año 300. Entonces, bueno, ya estos los están citando, pero ya son posteriores. El más antiguo, podemos decir, es Clemente de Roma. Clemente de Roma, ya lo mencionábamos, creo, en las lecciones anteriores, ¿verdad? ¿De quién se cree que fue discípulo Clemente de Roma? ¿Sí lo mencionamos en las lecciones anteriores? De hecho, creo que fue en la lección anterior. ¿O fue 2 antes? Clemente de Roma. Sí, fue en la lección anterior. Entonces no tiene mucho que lo vimos. Donde dice, del cuarto viaje, dice, Clemente de Roma, quizá discípulo de Pablo, y nos cita Filipenses 4:3. ¿Sí? Entonces, fue discípulo de Pablo, nos está citando. A ver, vamos a leer nuevamente Filipenses 4:3, ¿quién lo quiere leer para confirmar?
¿Quién quiere darle lectura? Filipenses capítulo 4, verso 3. ¿Quién lo tiene? Nuestro hermano Rodolfo. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a la que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Amén. Entonces ahí está mencionando a Clemente, ¿verdad? Y dice mis colaboradores. Entonces se cree que él pudo haber sido este Clemente de Roma, que también escribió algunas cartas después del apóstol Pablo, y él está citando, dice aquí, partes enteras de la carta a los hebreos. Decíamos, los demás escritores pues ya fueron posteriores. ¿Algún comentario? ¿Algo? Sí, hermano Janiel. Sí, bueno, hay que esperar hasta ahorita porque precisamente, pues como ya se ha mencionado, ¿no? Directamente la carta de Hebreos no inicia ni con el nombre ni termina con el nombre del apóstol. No se menciona ahí directamente que él haya escrito como tal. Se cree, ¿no? Se asume por algunas otras características que a lo mejor probablemente veamos ahorita todavía, pero decimos se cree por la escritura, por ciertos comentarios, y ahorita lo que se mencionaba es que por lo menos el escritor más antiguo, quien data de esta carta, Clemente, pues dentro del primer siglo, ¿no? 90, 100. Los demás pues fueron posteriores, pero antes de esto fue el más, ¿no? El más antiguo. Y más o menos alrededor de esa fecha, del año 70, como decía hermano, hay variaciones en algunos años dependiendo de los cronólogos, ¿no? que van dictando la historia o tratando de organizar, ¿no? La historia. Pero más o menos se da este tiempo antes del año 70, probablemente alrededor del año 65, que también nos da referencia de acuerdo a la historia, que el apóstol Pablo pues todavía tenía vida, porque fue también más o menos por ese tiempo, por esos años, cuando muere el apóstol Pablo. Entonces, al tener este respaldo histórico de datos de años, pues también nos da el argumento de que pues sí lo escribió el apóstol Pablo, o pudo haberlo escrito el apóstol Pablo. Que pudo haberlo escrito, ¿verdad? Que bueno, más adelante vamos a ver un verso donde también parece confirmarlo, que sí, en las demás cartas ya veíamos, y vemos ahorita unos ejemplos que lo dice Pablo, yo lo escribí, otros dicen yo le envié, yo Pablo, ¿verdad? O inicia Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces sí deja su nombre ahí. En la carta a los hebreos no está el nombre ni de él ni de algún otro posible escritor. Entonces por eso es lo que ha causado cierta confusión, porque aparte de eso se ha dicho es un estilo muy diferente a las demás cartas. Y sí, si lo leemos, si leemos la carta a los hebreos, pues tiene un estilo muy diferente. Pero decíamos, Pablo cuando escribía sus cartas lo hacía con un propósito, veía la necesidad de cada congregación o de alguna persona y le escribía con ese propósito, para aclarar, para corregir, para enseñar, dependiendo la necesidad. En este caso la carta a los hebreos, que bueno, y lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son estos hebreos? ¿Dónde estaban? Porque bueno, dicen los hebreos, pero y lo mencionaba nuestro hermano Rodolfo, ¿verdad? En el año 70 que se destruyó, también se hizo lo que se conoce como la diáspora. La diáspora fueron llevados a diferentes lugares, que aunque sí fue escrita antes, pero también ya había judíos en muchos lugares. En Roma se menciona también, en diferentes naciones había judíos. Entonces, decir a los hebreos como que es muy general. No dice, no pone un lugar específico como en la carta a los corintios, cuando decimos, pues a la iglesia que estaba en Corinto, a los filipenses, a los gálatas, ¿verdad? Ya estás mencionando una ciudad específica. Aquí no está hablando de una ciudad, está hablando de un grupo de personas, que ese grupo de personas pues ya estaba por diferentes
lugares. Entonces todo eso es lo que sí ha causado cierta confusión, cierta duda de decir, bueno, ¿quién lo escribió y a quién, a qué grupo de hebreos le mandó esta carta? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál sería el propósito de Pablo al escribir esta carta? Ya vimos que está hablando habla mucho de la ley, ¿verdad? De los sacrificios. Pero también en el capítulo 11, que aparentemente como que, si leemos la carta en el capítulo 11, como que se sale un poco del tema, porque aquí habla del capítulo 11 de Hebreos. De la fe, se le conoce así, ¿verdad? Como el capítulo de la fe. Y decimos, bueno, ¿y por qué aquí, casi en medio, al final, mete este capítulo hablando y recordando a muchos hombres que tuvieron fe? Si nos está hablando de sacrificios, de rituales, del pontífice, pues es que ese pudo haber sido uno de los problemas, que al ser judíos, al ser hebreos, se convirtieron, pero todavía tenían como que ese, ¿cómo podríamos llamarle? Ese deseo de seguir haciendo los rituales que tenían. Porque incluso cuando le escribe a los Gálatas, si recuerdan, Pablo les dijo, estoy sorprendido de que tan pronto se hayan desviado. Dice, habiendo creído, como dice, al Evangelio, ahora se quieran regresar a esos rudimentos. Si ya creyeron al Evangelio, ¿por qué se quieren regresar a hacer los sacrificios nuevamente? Entonces tal vez ese era el problema. Por eso les está hablando, ¿verdad? Les está diciendo, todo eso ya se va a quitar, ya va a desaparecer. Se sigue haciendo porque ahí está el templo, pero es necesario quitarlo porque Cristo, que es el sacerdote, Él ya subió, no entró al santuario hecho de mano, subió al cielo, a la presencia de Dios, para interceder por nosotros. Ya no es necesario que el sacerdote entre y ofrezca un sacrificio para que sean perdonados nuestros pecados, porque ahora Cristo es el sacerdote que está ante la presencia de Dios. Y sigue hablando de todos estos rituales, del cambio que se hizo de la ley ritual, ¿verdad? Y habla de la fe, recordando a aquellos hombres que obraron por fe, que creyeron y que obedecieron. Entonces, de cierta manera, Pablo le está diciendo, no es necesario hacer todo esto. Ustedes tengan fe, confíen y obedezcan, hagan la voluntad de Dios. Entonces, decimos, si lo leemos, como que sí tiene un estilo muy diferente a las otras cartas. Y decimos, todo eso ha causado cierta confusión. ¿Iba a decir algo, hermano? Ahorita que mencionaba precisamente el propósito, ¿no? Podemos decir el propósito de la carta. En la forma incluso en que inicia, podríamos decir que a lo mejor fue una carta express, algo que se tenía que enviar pronto probablemente, precisamente por lo que hablamos de los años en que fue escrita o pudo haber sido escrita. De acuerdo a los historiadores, incluso así dicen, a partir de esta fecha, aproximadamente el año 70, hubo un parteaguas, no hubo una gran diferencia entre la parte pues, principalmente religiosa en relación al culto judío, aunque la historia como tal sabemos que hay un cambio desde el nacimiento del Señor, pero ya se entendió años después o se estableció tiempo después. Visualmente en el ministerio del Señor, pues obviamente Él establece muchas cosas, empieza a ver ahí algunos cambios o algunas enseñanzas que los apóstoles y los discípulos empezaron a aprender y a enseñar. Y aunque la iglesia primitiva se reunía, dice la escritura, en casas, entre ellos, pero también hacían reuniones cerca del templo. Ya está la iglesia que empieza a trabajar el apóstol Pablo, ya empiezan a haber lugares de reunión, empieza a haber iglesias en casas, pero también estudiamos que había algunos que querían implementar, ¿no?, los rituales, la circuncisión, y el apóstol señaló muchas veces esto. Pero aquí en esta carta ya advierte, como se mencionó, ¿no?, lo que estaba por ya desaparecer, por lo que estaba por terminar, precisamente advirtiendo esto y ya haciendo un señalamiento más amplio, porque en esas fechas que se dice, de acuerdo a la historia, precisamente quien gobernaba ascendió en esos años, precisamente. También hay variación, ¿no?, 64, 65, 66, cuando precisamente sucede esto, ¿no?, la guerra judío-romana,
la diáspora, todo esto que iba a pasar, y precisamente creo yo también que habla de la fe en base a esto, ¿no? O sea, va a pasar esto, va a haber cosas que van a pasar, lo iban a ver, iba a ser algo radical, algo sorprendente. Se quita el templo, es destruido el templo, está la diáspora, empieza la persecución, y tenían que permanecer los hermanos, ¿no? Entonces siento yo que pudo haber sido parte de esto. Es una carta, yo digo así, ¿no? Tanto expresa, se mandó, se escribe, se advierte, obviamente se aconseja también. Sí, sí, ¿verdad? Porque iban a pasar cosas muy complicadas, muy difíciles, que bueno, no nada más para la iglesia, sino para el pueblo judío en general, todos en general. Entonces por eso también era necesario exhortarlos a mantener la fe, recordarles todo lo que vivieron los hombres en el pasado, porque de hecho, y decían nuestro hermano, así comienza. ¿Cómo comienza la carta de los Hebreos? Dios, habiendo hablado de muchas maneras en estos últimos tiempos, habla a través de su Hijo. Vamos a buscarlo, Hebreos 1. Hebreos 1. A ver quién lo encuentra primero y lo lee. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Amén. Amén. Bueno, y se habló por los profetas. Sí, en la antigüedad Dios siempre ha hablado con el hombre, ¿verdad? Siempre a través de los profetas, a través de sus siervos, siempre ha hablado. Dice, pero ahora habló directamente por su Hijo. En estos últimos tiempos habló por su Hijo. Entonces el escritor, que bueno, ya vamos a ver si fue, bueno, las suposiciones que hay, si fue Pablo o no fue, pero bueno, el escritor dice, ahora nos ha hablado por su Hijo. ¿Por qué? Porque él ya vino a aclararnos todo esto, y es donde comienza también su explicación, que todos esos ritos fueron quitados y que se deben de mantener en la fe. ¿Sí? ¿Algo más antes de continuar? ¿No? Bueno, dice, algo muy característico en esta epístola es la falta de un destinatario o destino específico. Sí, que es lo que mencionaba nuestro hermano también, ¿verdad? Un destinatario, es decir, no se menciona persona, o sea, un destino específico. Aunque se dice a los hebreos, pero decíamos los hebreos, pues estaban ya por muchos lugares. ¿A quién o a qué lugar en especial? Dice, aquí no se menciona, ¿verdad? Entonces, bueno, y lo vamos a ver más adelante. Se cree que fue para todos donde estuvieran. Dice, algo muy característico en esta epístola es la falta de un destinatario o destino específico, ya que en toda ella no se encuentran indicios de que haya sido dirigida a una iglesia en lo particular, y ni aún el título que lleva da luz a este respecto. Sí, el título que lleva es a los hebreos, pero decíamos, ¿cuáles hebreos? Que bueno, aclarar, al decir hebreos no está hablando de los que seguían practicando el judaísmo, de los que no aceptaron el evangelio, no, se lo está enviando a los hermanos judíos que habían aceptado el evangelio, hebreos, pero que se habían convertido y que decimos, sí, estaban en diferentes lugares ya. Entonces dice, ya que en toda ella no se encuentran indicios de que haya sido dirigida a una iglesia en lo particular, y ni aún el título que lleva da luz a este respecto. Agreguemos a esto que tampoco se sabe quién lo llamó así. Solo se dice que desde la antigüedad tradicionalmente ya se llamaba la epístola a los hebreos. Es importante recordar que así se le denominaba a los israelitas de nacimiento, y en igual forma en la iglesia de los primeros años se les llamó así a los hermanos. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, verso 5. Filipenses, carta a los Filipenses capítulo 3, verso 5. ¿Sí? ¿Alguien que lo tenga?
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo. Amén. Amén. Ahí Pablo está diciendo de qué tribu pertenecía, ¿verdad? ¿De qué tribu? Benjamín. Dice hebreo de hebreos. Porque a todos, a las 12 tribus, así se les conocía. Todos en general eran hebreos. Se les conocía con ese nombre, hebreos, ¿verdad? Entonces dice, es importante recordar que así se le denominaba a los israelitas de nacimiento. Y en igual forma, en la iglesia de los primeros años se les llamó así a los hermanos. Sí, ya eran de la iglesia de Dios, pero se les seguía mencionando. Vamos a llamarle por su nacionalidad, ¿cómo le podríamos llamar? Que bueno, nacionalidad, son israelitas, pero a los israelitas se les conoce como hebreos. Entonces decían, sí, son hermanos hebreos, como, no sé, tal vez ahorita dijéramos, los hermanos de Veracruz, los hermanos de Puebla, los hermanos tal vez de otros países hablando, los hermanos de El Salvador, los hermanos de Estados Unidos. Somos hermanos, creemos en lo mismo, pero estamos especificando de qué parte somos o el origen que tenemos, ¿verdad? Porque puede, tal vez un hermano que es de otro lugar puede venir a radicar aquí, le seguimos diciendo, el hermano de tal lugar, aunque ya esté radicando aquí, ¿verdad? Entonces, dice aquí, y en igual forma, en la iglesia de los primeros años se les llamó así a los hermanos. Sigue diciendo, los teólogos se preguntan, ¿pero quiénes eran estos hebreos a los que al parecer les fue dirigida la epístola? Investigaciones realizadas por estos los han llevado a descubrir la existencia de varias sinagogas en Roma, una de las cuales se llamaba de los hebreos. Y algunos otros han llegado a la conclusión de que se trataba de una encíclica, es decir, una carta para circular en forma general entre los hebreos, basándose en lo escrito en el capítulo 13 del verso 24, donde dice, saludad a todos vuestros pastores. Bueno, las investigaciones que se han hecho, se dice que ahí en Roma, pues sí, en Roma había muchos judíos, muchos hebreos, ya lo hemos visto, ¿verdad? Había muchos hebreos. Había una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Bueno, una sinagoga era una casa de estudio donde se reunían los judíos a estudiar. Se dice que se han encontrado algunas sinagogas y una de ellas tenía ese nombre de los hebreos. Que bueno, si eran sinagogas, todas eran de los hebreos porque era el lugar de reunión de los hebreos, de los judíos. Pero bueno, esa es una de las, ¿cómo se llama? De las hipótesis que pudo haber sido dirigida a ese grupo de hermanos, ¿verdad? Pero otra dice que hay quienes dicen que fue una encíclica, es decir, una carta no dirigida a un lugar en especial, como ya lo veíamos, sino para que fuera leída por todos los hebreos, todos los judíos. Y nos ponen un verso que es el capítulo 13, verso 24, donde dice, saludad a todos vuestros pastores. Esta palabra todos nos indica que no era uno solo. Si hubiera sido enviada a una congregación en especial, se diría saludad a vuestro pastor, saluda a tu pastor, al que está ahí. Pero dice a todos, quiere decir que está hablando de muchos. Por lo tanto, nos da a entender que fue enviada a diferentes congregaciones, es decir, a todos los judíos, a todos los hebreos en diferentes lugares. Y cada congregación, cada grupo tenía su propio pastor, ¿verdad? Por eso dice, saludad a todos vuestros pastores. ¿Sí, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? ¿Sí va quedando claro? ¿Se va entendiendo esta lección? ¿Sí, verdad? Bueno, una pregunta. ¿Qué es una encíclica? ¿Qué es una encíclica? Una carta, pero porque a esta le llaman encíclicas, ya vimos que hay más cartas y no se menciona que sean encíclicas. Bueno, aquí nos dice encíclica, es decir, una carta para circular en forma general entre los hebreos. Es decir, las cartas siempre se envían a alguien en especial, ¿verdad? O Pablo lo enviaba a una congregación en especial, pero dice aquí
era una carta para circular, es decir, para que en general, no para alguien en especial, no para una congregación en especial, sino para todos los hebreos en diferentes lugares. ¿Sí? Entonces nada más para, bueno, ya que nos menciona aquí la palabra encíclica, para que quede bien comprendida. ¿Alguien nos ayuda a leer el siguiente párrafo? ¿Alguien que nos ayude a leer? Sí, hermano Claudio. Dice, hebreo es un vocablo muy antiguo aplicado primeramente a Abraham, Génesis 14:13. Algunos creen que deriva del nombre de Eber, Génesis 10, 22, 24 y 11, 14, teniendo como significado alianza. Otros derivan este nombre del verbo hebreo la'avor o hablar, cuyo significado es pasar, que en el caso de habérselo aplicado los cananeos a Abraham fue para designarlo como el que pasó. Gracias. Entonces aquí ya nos está hablando del vocablo hebreo. Hay dos posibles orígenes de esta palabra, ¿verdad? Hebreo. Nos menciona primeramente a Eber. ¿Quién fue Eber? Un antepasado de Abraham. Vamos a buscarlo en Génesis capítulo 10, verso 22 y 24, y capítulo 11, verso 14. No, perdón, Génesis 14, 13 primero. Primero leemos Génesis capítulo 14, verso 13, para ver a quién se le llamó primeramente hebreo. Y vino uno de los que escaparon y denunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el valle de Manre, amorreo, hermano de Eshol y hermano de Abner, los cuales estaban confederados con Abraham. Muy bien, gracias. Entonces dice a Abraham el hebreo. Aquí esta palabra hebreo se está usando como un gentilicio, ¿verdad? ¿Qué es un gentilicio? Bueno, es la forma en que le decimos a las personas dependiendo de su origen. Nosotros que somos de México, el gentilicio es mexicano, ¿verdad? Y así cada nacionalidad tiene su gentilicio, la forma en que se les menciona. Entonces aquí a Abraham se le está diciendo el hebreo, ya usando esta palabra como un gentilicio, especificando. Pero decíamos, ¿de dónde? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Por qué hebreo? Bueno, nos da dos posibles causas de dónde venga este nombre. Decíamos primeramente, porque fue un antepasado de Abraham que se llamó Eber. Ahora sí, Génesis 10, 22 y 24 y 14 y 11, 14. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Génesis capítulo 10, 22 al 24, ¿sí? Y los hijos de Sem, Elam y Asur, y Afarnaz, y Lud, y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, y Ul, y Geter, y Max. Y Arpasad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Muy bien. Ahora 11, 14. Ahí mismo. ¿Perdón? 11, 14. Y vivió Sala 30 años y engendró a Eber. Muy bien, gracias. Entonces ahí ya nos está mencionando este hombre, Eber. Y si seguimos leyendo la genealogía, nos damos cuenta que de ahí también descendía Abraham. Entonces se cree que por eso se les conocía como los hebreos, por este hombre llamado Eber. De ahí se deriva el nombre. Aunque algunos dicen que no, que viene de la palabra o del verbo labor. Labor es el infinitivo, ¿verdad? Y abar ya está conjugado. Abar. Entonces viene de este verbo. ¿Y qué significa este verbo? Pasar. Pasar. Entonces, dice aquí que los cananeos tal vez lo aplicaron a Abraham porque él fue el que pasó. ¿De dónde pasó? ¿O qué fue lo que pasó? ¿De dónde a dónde pasó? Bueno, de Ur de los Caldeos primero va a Canaán. Sí, ¿verdad? Primero a Canaán, ya después desciende. No, primero a Aram. Aram y después desciende a Canaán. Entonces tiene que pasar el río Jordán. Entonces por eso le designaban así los cananeos, el que pasó de
aquel del otro lado del río hacia este. Entonces, Abraham el hebreo, Abraham el que pasó. Es otra de las explicaciones que se le han dado a esta palabra hebreo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos. ¿Cuál será la correcta? Pues bueno, no, ya los que se dedican a estudiar todo esto no se han puesto de acuerdo. Nosotros pues bueno, ya conocemos las dos y cualquiera de las dos puede ser la correcta, ¿verdad? Pero aquí lo que tomamos en cuenta es que así se les conocía a los judíos, o a las 12 tribus de Israel también, como los hebreos, ¿sí? Y ese nombre, ese nombre se le comenzó a dar primeramente a Abraham. ¿Algo más, hermanos, que quieran? No nos cita otro verso aquí, ¿no, verdad? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Que quieran comentar? ¿No? Bueno, entonces alguien que nos ayude con el siguiente párrafo. Dice, resulta también un problema el poder determinar con precisión el origen de esta carta, ya que el único indicio que se tiene a este respecto es Hebreos 13:24, donde dice, los de Italia os saludan. Esto ha llevado a los teólogos a plantear hipótesis que permitían determinar parcialmente el lugar donde pudo haber sido escrita esta epístola. Gracias, hermano. Entonces, como dice aquí, pues sí hay muchas dudas con respecto a esta carta, ¿verdad? ¿Quién la escribió? ¿Desde dónde se escribió? ¿A quién se le escribió? Como que hay muchas dudas, aunque ya vimos, hay versos que nos pueden dar una orientación. En este caso, y veíamos en el párrafo anterior, que se dice que, en 2 párrafos antes, donde dice que investigaciones realizadas por estos han llevado a descubrir la existencia de varias sinagogas en Roma, una de las cuales se llamaba de los hebreos. Bueno, aquí nos está mencionando que hay quienes creen que a esa sinagoga que se encontraba en Roma se le pudo enviar la carta. Pero, ¿qué dice Hebreos capítulo 13, verso 24? Manda saludos. ¿De quién? De los de Italia. Si se le hubiera mandado la carta a una congregación en Roma, o más bien, ¿por qué se le iba a mandar la carta a una congregación en Roma si Pablo ya estaba en Roma, en Italia? Roma está en Italia. Entonces eso nos puede dar a entender que estos hebreos no estaban en Roma, no estaban en Italia, porque de ahí la está mandando. ¿Sí, verdad? No es como si dijéramos, nos vamos a mandar una carta aquí nosotros. No, pues mejor platicamos directamente. Le mandamos la carta a alguien que no está aquí. Entonces esto nos podría dar a entender que no fue a esa sinagoga que se encontró en Roma, sino que a los hebreos de otros lugares, o como decía el párrafo anterior, una encíclica que era para todos los hebreos en el lugar donde estuvieran. ¿Sí? Entonces, decimos, aunque no hay algo exacto como en otras cartas donde sí dice, se escribió desde tal lugar, Pablo la escribió cuando estuvo en la cárcel, y la envió con este hermano y da más detalles, ¿verdad? Aquí esta carta pues no da todos esos detalles. Tal vez, como decía nuestro hermano Janiel, pues escribió un poco, decía él, de manera express, ¿verdad? Viendo la situación, la urgencia, y pudo haber sido el motivo por el cual se omitieron todos estos detalles que nos ayudarían a comprender mejor quién le escribió, desde dónde le escribió y a quién se le escribió. Pero bueno, podemos decir, ¿será necesario todo eso? Pues yo creo que lo más importante de esta carta, así como de todas las demás cartas, es el contenido, es la enseñanza que nos da. Sí, siempre tenemos esa duda, esa curiosidad, ¿verdad? Que decimos, bueno, ¿quién la escribió? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿A quién se la mandó? Siempre tal vez hay esa curiosidad. Pero si el escritor no lo puso en esos momentos, es porque no lo consideró necesario. Él sabía que iba a ser una enseñanza para la iglesia, tal vez de manera especial para los hebreos, que decíamos tenían todavía
pues, ese deseo de decir, bueno, es que yo antes celebraba estas fiestas y eran muy bonitas, me gustaba cómo lo hacía, y si lo volvemos a hacer. Y bueno, sí, yo creo en Cristo y ya le acepté el Evangelio, pero pues puedo volver a hacer lo que hacía antes, ¿verdad? Eran fiestas muy bonitas donde, pues sí, nos gozábamos en ellas. Entonces, tal vez había esa inquietud de los judíos que ya vimos en otras cartas donde Pablo dice, hay quienes quieren judaizar, hay quienes todavía quieren seguir haciendo todo esto y hay que corregirlo. Entonces, Pablo conocía esa situación o el escritor, ¿verdad? Siempre decimos Pablo, pero si fue algún otro escritor, pues el escritor que lo haya hecho se había dado cuenta de todo eso y veía la necesidad de escribirlo. Sí, hermana Verónica, ¿le prestan el micrófono, hermano? ¿Quién lo tiene? Como pregunta, también fue uno de los temas por el cual Pablo tuvo cierta, ¿cómo se puede decir? Discrepancia o cierta discusión con Pedro, porque pues creo que en el libro de los Gálatas, ¿no? Lo reprende, y porque creo que quería judaizar a los gentiles. Y fue por esa misma situación, ¿verdad? Por los rituales y sacrificios que aún quería Pedro aplicar cuando hablaba, creo que fue de la incircuncisión física, ¿no? Sí, fue por eso también. Bueno, sí, tuvo relación, pero aunque Pedro no lo quería hacer, o sea, él no quería judaizar. ¿Cuál fue el problema? Es que Pedro sí ya había comprendido y predicaba que eso ya no se debería de hacer, ya lo había comprendido. El problema era cuando llegaban judíos. Entonces, Pedro, él ya se acercaba con los gentiles. Recordemos que para los hebreos, pues no es correcto compartir el pan con los gentiles, ¿verdad? Pedro ya lo hacía, ya lo había comprendido. Pero cuando llegaban judíos, pues como que sentía temor y se apartaba de los gentiles. ¿Y accedía a hacerlo? Yo creo que no es tanto que accediera a hacerlo, porque sino era no convivir con los gentiles. Sí, no convivir. Abominación, ¿no? Ajá. Sí, porque para los judíos era abominación. Entonces es lo que le reprende Pablo y dice, es que si tú ya lo entendiste, ¿por qué cuando llegan estos judíos te apartas? ¿Por qué? ¿Cómo podríamos decir? Vamos a decirlo de alguna manera. ¿Por qué no tienes el valor de hacer las cosas como deben de ser delante de ellos? Porque tienes todavía ese temor de que te van a juzgar, te van a criticar ellos. Entonces no es tanto que Pedro quisiera seguir haciendo los rituales, sino que tenía ese temor de los judíos todavía de que no me vean que me estoy juntando con ellos. ¿Sí? De cierta manera era eso. Bueno, hermanos, la siguiente semana continuamos con la lección. Ya están aquí los niños. Vamos a recibirlos para escuchar lo que ellos también aprendieron. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.